Hemos tenido una serie maravillosa. ¿Cuánto le ha gustado la serie de Eclesia? La iglesia. Hemos aprendido muchísimo hablando de cómo surge la iglesia, la historia de la iglesia como tal. Cómo fue posible que un grupo de personas que no se sentían capacitadas, que no eran personas estudiadas, comenzaron a predicar el mensaje de la palabra del Señor con ese denuedo, con esa gracia, y lo hicieron a través únicamente del Espíritu Santo de Dios. Y todo realmente era como muy bonito, ¿verdad que sí? Porque gente fue usada por el Señor, la iglesia comenzó a expandirse por diferentes lugares. Pero a medida de que la iglesia fue expandiéndose y que también se fueron sumando más personas al cuerpo de Cristo, pues entonces comenzaron los problemas, comenzaron los conflictos, comenzaron los bobos, como decimos nosotros acá en buen dominicano. Y esto es algo que siempre pasa, conflictos, situaciones, malos entendidos, y que la Biblia, lo más importante, nos enseña cómo nosotros podemos trabajar o solucionar los problemas que surgen dentro de la comunidad. Por eso, el tema del día de hoy es la unidad de la iglesia. Y esto va a ser maravilloso y vamos a aprender muchísimo sobre este mensaje. Y usted dice, pero wow, Nestalí suena como muy enérgico y como que suena muy interesante el tema. Es que a quién no le gustan los chismes y los bobos, A todo el mundo, ¿verdad que sí? Aunque usted diga que no, es una broma. Pero vamos a hablar de la unidad de la iglesia. Y qué bueno que Alfonso la semana pasada hizo dos sermones magistrales, domingos anteriores, sobre la vida de Jesús, sobre quién fue Jesús, sobre cómo caminaba Jesús, porque Él es nuestro marco de referencia para nosotros realmente poder conducirnos, sobre todo cuando tenemos que enfrentar algunas diferencias y situaciones dentro de la comunidad de fe. Y es importante que ustedes sepan que el sentir de Dios es que la iglesia, o sea, nosotros que estamos aquí sentados en cuatro paredes, pero no solamente esta iglesia como Global Internacional, sino que la iglesia a nivel mundial, a nivel internacional, universal, se mantenga unida bajo el vínculo perfecto de la paz. Y es por eso que en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a escuchar cuál es el sentir del apóstol Pablo con respecto a la iglesia. Un sentir que se lo había puesto Dios en el corazón a Pablo. Y dice así: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible, oye cómo dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Miren estas palabras del apóstol Pablo. Lo primero que tenemos que señalar es que hay un llamado específico para todos nosotros acá. Hay una encomienda. Y nosotros sabemos que el llamado que recibimos es que ahora formamos parte ¿de qué? De un cuerpo de Cristo. Y como formamos parte de este cuerpo y nosotros somos la iglesia, tenemos una asignación, pero también tenemos el compromiso de comportarnos a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros? De que nos mantengamos humildes. Y nos dicen, compórtense de manera digna con ese llamado. Y nos da 5 cualidades que nosotros tenemos que tener como iglesia. Y la menciona. La número 1 nos habla de la humildad. Nos dice, sean siempre humildes, amables. Nos dice, pacientes, tolerantes
y nos dice, y tolérense la falta por amor. O sea que ahí está involucrando también la parte del amor. Entonces, ¿cuáles características tenemos que tener? Humildad, ¿verdad que sí? Tenemos que ser amables, pacientes, tolerantes y sobre todo tenemos que estar llenos de amor. En pocas palabras, la única manera de que una comunidad de personas se mantenga humilde es que reine en nosotros ¿el qué? El amor. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se hace tanto énfasis en que nosotros como iglesia tenemos que mantenernos unidos? Porque yo estoy seguro que quizás alguien dijo o pensó, yo me voy a congregar en Global Internacional, yo me voy a congregar en una iglesia, pero yo no voy a hablar con nadie. Es que no me interesa, porque cuando tú comienzas a relacionarte con la gente, comienzan los problemas, comienzan las situaciones. Mira, yo mejor prefiero quedarme tranquilo allá sentado. Como mucha gente dice, yo mejor prefiero estar ni muy cerca que yo me queme, pero ni muy lejos que yo estoy frío. Dígame la verdad, ¿cuánto han pensado eso? Hay gente que ha dicho, es más, yo no quiero servir. Ay, no, porque cuando tú comienzas a servir, comienzan los problemas y con gente, o sea, ay, no, yo no quiero saber de la gente. Además, la salvación es individual. Yo con tal de que yo sepa que yo soy salvo, es más que suficiente. Sí, es verdad. La salvación es individual. Es verdad, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte. Y lo que nosotros tenemos que estar preocupados es que yo soy salvo. Pero déjame decirte que ese no es la única razón y el único propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Que hay un propósito mayor más que la salvación. Pero la salvación es importante, sí, pero hay otra cosa. Y como dijo un pensador en un comentario bíblico, Cristo vino al mundo y derramó su sangre en la cruz del Calvario. No solo para salvar individuos, sino también para crear una comunidad de creyentes a la cual nosotros le llamamos iglesia. Y ustedes saben quiénes son aquellos que forman parte de esa comunidad de creyentes. Nosotros. Pensé que iba a salir esa frase ahí en el slide. Pero es bueno que sepan por qué nosotros decimos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, no simplemente para salvarme, sino para crear una comunidad y que nosotros estemos todos juntos. Porque el plan de Dios no es que nosotros vivamos como individuos ajenos a lo que le sucede a la otra persona. No está dentro del plan de Dios que nosotros estemos apáticos, desconectados de nuestros hermanos, que no sepamos qué es lo que realmente le sucede a la persona que está sentada a nuestro alrededor. Dios quiere y Dios nos ha llamado que seamos una iglesia, que todos nosotros nos amemos los unos a los otros y que nosotros nos ayudemos en nuestras situaciones. Por eso la palabra dice, mejores son dos que uno, porque si uno cae, entonces estará el otro ahí para levantarte. Y esta es la idea de que tú y yo formemos parte de una comunidad de fe. Porque hay un propósito. Y tú sabes cuál es el propósito mayor. Y es que el propósito eterno de Dios es unir todas las cosas entre sí. Los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿A través de qué? De su iglesia. O sea que a través de la iglesia, de nosotros que estamos nosotros aquí sentados, ustedes que me están mirando, Dios nos ha designado un propósito. Y es que por medio de nosotros vamos a llamar a otros a la unidad. Porque quien nos llamó a nosotros no es un Dios fraccionado, no es un Dios dividido, no. Conocemos a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Espíritu Santo. Ellos no están divididos, ellos son uno en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la oración de Cristo cuando le habló al Padre? Padre, yo oro a ti, yo ruego a ti, que así como tú y yo somos unos, yo ruego de que ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que a través del cuerpo de Cristo, de la unidad de nosotros, hay salvación y otras personas van a querer estar aquí con nosotros. Entonces, ¿por qué dividirnos? Y tú sabes por qué fue tan latente en este libro de Éfesos el tema de la unidad. Porque habían divisiones. Habían diferencias entre los gentiles
Y había diferencia entre los judíos. Los judíos se sentían muy orgullosos porque ellos eran parte del pueblo de Dios, por su fe, por sus tradiciones. Y los gentiles, aunque no formaban parte del pueblo escogido de Dios, se sentían muy orgullosos por su posición, por su estatus, por lo que ellos realmente habían alcanzado. Pero pasó algo que ya esto terminó. Miren cómo dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, versículo al 16. Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Esto fue antes de la venida de Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de los gentiles. Antes de que Cristo muera en la cruz del Calvario, ¿tú sabes qué pasaba? Nosotros no teníamos acceso a Dios. Pero no solamente que no teníamos acceso a Dios, no éramos parte del pueblo de Dios, o sea que estábamos excluidos, que no podíamos disfrutar de los beneficios que tenía el pueblo de Dios, esos beneficios que ya venían por medio de un pacto. Pero ¿cuándo cambió la cosa? Miren cómo dice aquí en el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. O sea, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, algo cambió drásticamente. Nosotros que no teníamos el acceso a Dios, ahora somos cercanos a Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero no solamente eso, señores, que ahora por medio de por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros que no teníamos acceso a la ciudadanía de Israel, ahora somos parte de ese pueblo porque hemos sido adoptados por Cristo. Y ahora podemos disfrutar de todos los beneficios que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró esto? Dice en el versículo 14: porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Y vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Señores, ¿qué pasó aquí? Ahora ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos, ya no hay libres. Ya no se trata de mujer o de hombre, no se trata de que si tú eres popi o tú eres guaguaguá, de que si tú eres estudiado o no eres estudiado. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús y nadie podrá quitar ni borrar eso. No hay diferencias de clases sociales. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús, porque Él derribó los muros de división y de separación. El problema está que nosotros somos expertos en derribar o reconstruir los muros que ya Dios ha derribado. La pregunta es: ¿qué no hacemos? Si Dios quitó las enemistades, si ya nosotros no se trata de que no, es que yo soy fulano y yo soy fulano. No, aquí todos somos iguales delante del Señor. Todos tenemos el mismo privilegio. Todos hemos sido salvados por uno que murió en la cruz del Calvario, pagó un alto precio para que tú y yo hoy fuéramos uno y formáramos parte de esta comunidad que nosotros llamamos la iglesia y que está en República Dominicana, y hoy nosotros somos Global Internacional. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Pero ahora que esto se va a poner bueno. Y usted dirá: pero ¿y por qué en la iglesia hay tanto problema? ¿Y por qué que en la iglesia hay tanto bobo? Pero usted sabe que no es un tema de la iglesia de este tiempo, que constantemente en la Biblia se habla: manténganse unidos, perdónense los unos a los otros, sean misericordiosos los unos a los otros. Es porque desde un principio la iglesia, esa misma iglesia primitiva que nosotros hablamos, en su mejor momento, señores,
La iglesia estaba creciendo en su mejor temporada. El mensaje de la palabra del Señor estaba siendo predicado, señores, como nunca. Los discípulos estaban on fire porque tenían el poder del Espíritu Santo de Dios y las comunidades crecían. Pero vino un conflicto. ¿Cómo? En pleno avivamiento, cuando la iglesia estaba en su mejor momento, no lo digo yo. Hechos capítulo 6. Miren lo que ocurrió aquí, señores. Escuchen. Y en aquellos días, al aumentar el número de ¿qué? De los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¡Chisme! ¡Celos! ¿Cómo? En la iglesia. Pero la iglesia se estaba llenando. Se estaba predicando el mensaje de la palabra de Dios. Había un chisme. Las viudas griegas decían, pero le están dando primero a ella y a nosotros no. ¿Qué es lo que tienen ella que no tenemos nosotros? Y comenzaron a quejarse. Y comenzaron las murmuraciones. Ay, es verdad, mira cómo a fulana le sirvieron primero y a fulana no. Ay, eso es porque es prieta. Ay, sí, aquella porque es rica y trabaja en el gobierno. Mira, le guardan el parqueo. Porque chisme en una iglesia que estaba en crecimiento. ¿Y qué tuvo que hacer? Ustedes se ríen, pero es verdad. ¿Qué tuvo que hacer esta iglesia? Dice, así que los 12, hablando de los discípulos, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir en la mesa sin resolver el problema. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres, miren cómo, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Buscaron una forma de resolver el conflicto. Ellos tenían que estar como enfocados en predicar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron ancianos. Esta fue la primera vez que buscaron ancianos. Para que usted entienda, estos 12 que buscaron, yo se lo voy a mencionar, pero versión global internacional. Aguante ahí. Y miren, cuando escogen este grupo de personas para resolver el problema, dice que pasó lo siguiente en el versículo 4. Así nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta dice que agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, ejemplo, Alfonso, hombre lleno de fe y de sabiduría, santo, a Felipe, o sea, a Chián, a Procoró, a Nicator, o sea, a Viviana, a Sheila, a Yuli, que son los ancianos de la iglesia, que eran de Antioquía y que se habían convertido al judaísmo. Y miren lo que pasó cuando resolvieron el conflicto. Que los presentaron a los apóstoles, o sea, a toda la comunidad, quienes oraron y les impusieron sus manos. ¿Y saben qué pasó? Esto es lo que sucede cuando ocurre un conflicto y se resuelve de la manera apropiada. Dice que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaban considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando hay solución para un conflicto, lo único que hay es crecimiento, es madurez, es carácter. Por eso fue la primera iglesia, pero agárrense ahí que hay otro bobo mayor que ocurrió en otra comunidad y este sí fue grande para mí. Escuchen esto en 1 Corintios capítulo 1 versículos 10 al 12. Dice Pablo a los corintios: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos a los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé, y aquí viene el chisme para que usted entienda, me comentaron de las peleas entre ustedes, mis amados, que algunos de ustedes dicen: ay, yo soy de Pablo, me gusta más Pablo,
Y otro dice, no, 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 no. Yo soy de Apolo. Me gusta más cómo predica Apolo. Cuando vaya a predicar Apolo, avíseme que ese domingo yo voy. Sí, porque es que Pablo grita mucho y me molesta. ¿No qué? ¿Por qué grita? Entonces, no, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolo. Ecuánime, tranquilo, me llega más el mensaje. Y otro dice, no, no, es que yo soy de Pedro. Yo casi no lo veo, pero yo estoy loca por ver a Pedro predicar. Y se armó este bobo. Me gusta más fulano y mengano. Y hubieron unos pocos que decían, no, yo únicamente soy de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. No importa quién sea, yo busco a Cristo. Y cualquier medio que Dios utilice, yo voy a escuchar porque es la palabra de Dios. Pero yo traigo esto para que podamos entender que esto no es un tema de ahora. Que esto es un tema de hace muchísimos años, que es normal que sucedan algunas desavenencias, de algunos conflictos, pero qué bueno que Dios nos ha dado a nosotros la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para nosotros enfrentar con madurez cada conflicto que podamos enfrentar. Y por eso se llama esta serie Eclesía. ¿Y que usted pensaba? ¿Que nunca íbamos a llegar hasta aquí? Claro, íbamos a llegar hasta aquí. Porque hay un plan de parte de Dios para nosotros como iglesia. Y el plan de parte de Dios es que nosotros seamos portadores de la gloria de Dios. Y usted sabe qué es la gloria de Dios, que posiblemente uno piensa que la gloria de Dios tiene que ver con un estado donde Dios te pone por alto, donde Dios comienza a utilizarte. Dígame que no, todos lo hemos pensado. Yo quiero la gloria de Dios. Cuando una gente anda bien, enjipetado, y la gente dice, mira, está en la gloria de Dios. No, la gloria de Dios se refiere al mismo carácter de Cristo en la vida de la persona. Y eso es la gloria de Dios en la vida del individuo. Eso es la gloria. Entonces dice, yo soy portador de su gloria. Ahora tenemos, dice la Biblia, este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro en vasos de barro es el carácter de Cristo en nosotros que tenemos que manifestar. Eso es. Denle aplauso ahí. Le vi la intención. Ahora, ay, Nestalí, pero ¿por qué surgen los conflictos? Porque es que yo vengo del mundo a un ambiente de paz. ¿Cómo es posible que yo vengo del mundo donde hay tanto chisme, donde hay tanta gente difícil, que uno le dice, prójimo, coopera, ayuda, colabora? Entonces, ¿cómo es posible que yo vengo de allá afuera a encontrarme con estas situaciones? No es justo, yo me voy por otra iglesia. No, no, no. ¿Por qué surgen los conflictos? ¿Usted se lo ha preguntado? Dígame la verdad, ¿se lo han preguntado? Bueno, yo le voy a decir. Número uno, porque no somos perfectos. Somos imperfectos y nosotros todos estamos en un proceso de construcción. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 9 versículo 12? Que Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para los que están sanos. Porque los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Eso lo dijo Cristo. ¿Y qué usted cree que nosotros dónde estamos? ¿En un hospital psiquiátrico? Ah, pero usted cree que no. Aquí todos tenemos un issue. Aquí todos tenemos una debilidad. Todos estamos enfermos y estamos aquí porque somos como el barro en manos del alfarero, que aunque en algunas ocasiones nos desvanecemos, Él nos hace de nuevo, toma el barro y nos forma a su imagen. Entonces dígame algo. ¿Cómo usted va a evitar que en un lugar donde todos estamos enfermos y tenemos situaciones y todos estamos medio enchuquitados, no nos enchuquitemos todos? Es imposible que no ocurran situaciones difíciles porque todos tenemos una línea de pensamiento diferente. Todos tenemos carácter diferentes, temperamentos diferentes. Todos tenemos una inclinación política diferente. Pero estamos aquí para ser transformados. Porque somos como ese barro, que venimos del polvo y Él quiere hacernos cada día más a su perfección. Y esto no es algo de un día. Todos los días Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Ahora, estamos seguros de algo, de que aquel que la buena obra empezó, Él la va a terminar hasta perfeccionarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué surgen los conflictos, mis hermanos? Número 2. Cuando hay orgullo y egoísmo, o sea, pecado.
Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 lo explica. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Hay pecado dentro de nosotros. Número 3. Los conflictos surgen porque hay ofensas que no han sido perdonadas y conflictos que no han sido resueltos. A veces a nosotros no nos gusta enfrentar las cosas porque no queremos el problema. ¿Te enteraste que Juan dijo de Pedro y le dijo a María? Y tú, en vez de hablar con Juan, tú te quedas con eso ahí dentro. No. Y número 4, y esta es la que más me gusta. Lo veo más emocionadito, Teo. Yo le dije que ustedes se iban a emocionar al mediodía. Los conflictos son necesarios para nuestro crecimiento cuando es abordado según el modelo bíblico. En pocas palabras, los conflictos nunca los vamos a poder evitar. Pero la palabra del Señor nos enseña cuál es el modelo y la forma apropiada para nosotros resolver los conflictos. ¿Y cuál es ese modelo bíblico para nosotros resolver el conflicto? Y por eso nosotros hemos querido hacer esta serie Eclexia, porque nosotros queremos que aprendamos y que podamos nosotros también poder crecer en lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Porque yo estoy seguro que aquí hay personas, y yo se lo digo por experiencia propia, que tú posiblemente has tenido una diferencia con alguien, pero quizás tú nunca la has hablado la diferencia. Quizás escuchaste de alguien que habló mal de ti, pero no has tenido la valentía de con amor y con misericordia poder acercarte a esa persona. Pero posiblemente tu conflicto mayor sea con un líder de acá en la iglesia o en la casa, y tú estás ofendido. Tú sabes cuántas personas lamentablemente se han ido a una iglesia por un conflicto. ¿Cuántas personas andan como nómanos espirituales, como cabras, yendo de iglesia en iglesia, buscando un lugar perfecto donde no haya problema? Yo le voy a decir algo. Yo nací en el evangelio toda mi vida. O sea, mi mamá literal me llevó en su vientre a una iglesia. Y desde que yo nací, lo único que yo he visto es bobo y problema. Y cuando yo escucho una gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque hay chisme, pues no vaya al trabajo porque ahí también hay chisme. Pues no vayas a la universidad porque en la universidad también hay chisme. No vayas al gimnasio porque cuando está lleno vas a tener un problema con fulano que cogió todas las mancuerdas. Entonces te vas a desaparecer del mundo. No. La diferencia de lo que vivimos aquí en la iglesia es que Dios nos da las herramientas para que podamos crecer y mantenernos unidos como Él quiere, como el llamado y la responsabilidad que Él a nosotros nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico para yo resolver eso que me está matando, eso que me está carcomiendo? ¿Cómo lo puedo resolver? Número 1. Analiza tu cuota de responsabilidad en el conflicto cuando se trata de otra persona. Sí, porque cuando tú vas donde una persona como a acusar a la otra persona: mira, eres tú que tiene el problema y tú me hiciste, se reactivan en los mecanismos de defensa. No. Mira cómo dice en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, con otro que es que tú eres terco, cuando tú puedes ver más, no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Tú quieres resolver un conflicto, pero analiza:
Porque cuando hay un conflicto, y lo importante del tema de la unidad en la iglesia y la unidad a nivel bíblico, es que la intención de Dios es que tú experimentes una unidad en todos los aspectos de tu vida. Estos son principios que te van a ayudar a tú resolver un conflicto en tu matrimonio. Cuando hay un problema entre dos personas que se aman, que se quieren, la responsabilidad no solamente está en uno, está en los dos. Entonces primero ve con humildad y analiza cuál es tu cuota de responsabilidad en este conflicto y qué tú estarías dispuesto también a mejorar para que las cosas salgan bien. Número 2, ve directo al individuo, no a otros, para expresar su preocupación. ¿De dónde yo saco esto? Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 tenemos el modelo bíblico de cómo resolver un conflicto. Sobre todo cuando hay chismes, cuando hay envidia, cuando hay celo, cuando han habido algún tipo de calumnia, cuando ha habido también pecado. ¿Cómo se confronta el pecado? ¿Cómo se confronta la falta entre dos personas? Miren cómo dice. Si un creyente peca contra ti, háblale ¿en qué? En privado. Y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Hay otra versión que dice, has recuperado a un hermano. El problema está que nosotros no vamos donde la persona. Vamos y le contamos a Juan, a Melania, a Perencejo, a fulana, a berenjena. Y se arma el bobo del siglo. Y comienza el chisme que fulano dijo. Señores, si Juan le dijo a Pedro de Rosa, ¿tú sabes qué es lo mejor? Ve y habla. Ve y habla con Juan. Es más, vamos a juntar a Juan y a Pedro y a Rosa. Rosa, ¿y qué fue? Mira, es más, voy a poner el ejemplo. Es que nosotros hemos sido llamados para ser mediadores como parte del cuerpo de Cristo. Si alguien viene donde ti con un chisme, que hay una situación difícil entre dos personas, Dios te ha llamado, cuando Dios dice mantengan el vínculo perfecto de la paz, no solamente es mantener el vínculo perfecto de la paz cuando eres tú que tienes el problema con la otra persona, sino cuando a ti te llega el problema, sé tú el mediador entre esas dos personas. Si yo soy Rosa, ¿qué yo haría? Yo busco a Juan y a Pedro y de quien se habló mal. Y yo, mira, yo, discúlpame, tengo que hacer esto, pero ustedes son hermanos en Cristo. Yo no creo que pueda haber una diferencia simplemente por un tema de comunicación. Y júntenlos y hablen. Porque cuando hacemos las cosas de la manera correcta es donde nosotros subimos de nivel, donde maduramos, donde crecemos y nos comportamos como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Pero ve, habla. Resuelve tu problema. Y esto debe hacerse con amor, no simplemente para exponer una queja, no simplemente para exponer una emoción. Nunca vayas donde la persona a acusarlo directamente, porque el objetivo es resolver un conflicto, resolver el problema. Y si tú me dices a mí, pero ¿y si esa persona no me escucha? Si no llegamos nosotros a una solución, la Biblia sigue diciendo, dicen en la parte 3, si entre ambos no se soluciona el problema, busquen ¿qué? Un mediador. Mateo capítulo 18, versículo 16. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más testigos y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Porque recuerda que el objetivo no es ganar una discusión. El objetivo es reconciliarte con tu hermano. El objetivo es que todos podamos estar de acuerdo con el llamado que Dios tiene con nosotros. Pero como hay prójimos que no ayudan, que no cooperan, créeme decirle que sí, que los hay. Pero que la Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos y llenarnos de toda la paciencia. De eso hay un versículo que dice que si tu hermano tiene alguna cosa contigo, me parece que en el libro de Lucas,
ve y perdónalo. Y si él vuelve y lo hace y se arrepiente, perdónalo. Y si lo hace 7 veces, perdónalo y escucha su perdón. Pero ¿qué dice el número 4? Si la persona se niega, bueno, háganlo conocer al liderazgo de la iglesia. Búsquese el líder. Una persona sabia. ¿Cuáles fueron las características de los hombres que escogieron en Hechos capítulo 6 con el chisme de las viejas? Perdón, de las viejas no. De las doñas que no le daban los alimentos. Eran gente sabia, eran gente espirituales. ¿Me entiendes? Pero mira cómo dice Mateo capítulo 18 versículo 7. Y si aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia. Y luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Este es el orden, señores. Quizás el mundo presenta los mismos conflictos que podemos presentar aquí adentro. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el mundo no te da una solución. Pero nosotros aquí como cuerpo de Cristo damos una solución que nos ayuda a resolver los conflictos que también vamos a tener en el mundo. Número 5. Ve dispuesto a hablar verdad en amor, porque solo así nosotros podemos crecer. Miren cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¡Wow! ¡Qué profundo! Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. Pero eso solamente se hace cuando hablamos la verdad. Pero a veces no queremos confrontar y confundimos la confrontación con hacer algo de manera adversa. No necesariamente confrontar, tú tienes que hacerlo de la manera inapropiada. La verdadera confrontación para resolver los conflictos y la verdadera disciplina involucra el amor, involucra la misericordia, porque el objetivo de todo esto es simplemente, señores, la restauración y la reconciliación. Pero a veces, yo te entiendo, yo no quiero hablar con fulano porque a mí no me gusta el conflicto. Pero tú sabes que tú no estás evitando ningún conflicto. Que tú lo que le estás poniendo es como, usted ve cuando usted tiene un reguero en un mueble, que le llega una visita, que usted le pone una sábana para que no se vea el reguero. El reguero está ahí y esconde todos los zapatos debajo de la cama y usted tiene un desastre ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Pero el problema y el reguero y la suciedad sigue ahí dentro. Usted no está resolviendo el conflicto nada. Y tú sabes qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la madurez para enfrentar a tu hermano y decirle: he escuchado que tú estás diciendo algo, ¿por qué no mejor no te acercas? ¿Sabes lo que pasa? Que el enemigo se aprovecha y quiere tomar ventaja de cada puerta abierta, de cada problema y cada conflicto sin resolver. Porque el enemigo sabe lo poderoso que es una iglesia cuando una iglesia está unida. Y es ahí donde el enemigo utiliza el tema de la ira, el tema del enojo y comienza a sembrarlo ahí directamente en tu corazón. Porque el propósito del enemigo es matar lo que Dios ha creado, tratar de destruir lo que Dios ha construido, que le costó demasiado. Fíjense cómo Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos acceso a Él y que formáramos parte de esto. Le costó demasiado. Para que eso que le costó demasiado a Cristo, nosotros lo queramos desbaratar simplemente por diferencias banales que no tienen ningún tipo de sentido y que tienen alguna solución. La Biblia nos llama a hablar verdad, a que dejemos toda falsedad, toda simulación de que no me ofendí. Si te ofendiste, háblalo. Porque a Dios le interesa una iglesia que esté sana, una iglesia que esté correctamente enfocada en Cristo.
Eso es lo que Dios quiere. Yo le voy a contar algo. Sé que va a ser muy interesante. Miren. Ay, Padre. A mí me pasó que tengo un amigo que me dice, fulano, pero hay un líder que está guapo contigo. Él está molesto contigo. Y dijo esto y lo otro. Señor, y yo tenía eso ahí. Y pasa el tiempo, pero tú te estás muriendo porque tú estás. Primero hay algo que se llama los pensamientos engañosos del corazón. Los pensamientos engañosos del corazón te hacen creer cosas muy divorciadas de la realidad. Y cuando viene a ver, tú estás pensando algo de alguien que no es cierto simplemente porque no te acercaste. Porque somos humanos. Y yo tenía eso y yo dije, mira, vamos a hacer algo. Esto no puede seguir así. Vamos a hacer lo siguiente. Tú me das el permiso, la licencia para yo decir, fulano le dijo a Mengano que usted está guapo conmigo. Y para mi sorpresa, aunque él se asustó, me dijo, sí. Y yo, tranquilo, no va a pasar nada. Porque siempre y cuando las cosas se hagan con amor y con el fin de la reconciliación, no hay problema. Es así que se hacen las cosas, señores. Fulano, ¿tú me das licencia? Sí. Yo me siento con la persona y le digo, fulano Betal responsablemente me dio el permiso para yo hacer este comentario. Sin la intención de buscar chisme ni buscar pleito. Pues yo convoco mi reunión, señores, magistral. Y llego con la palabra porque Efesios capítulo 4, versículo 25, miren lo que nos dice. Así que dejen de decir mentiras. Hay otra versión que dice, dejando toda falsedad. Me gusta más la otra versión, porque a veces nos enteramos de que Ricardo Cañas dijo algo posiblemente de mí. Y yo como no quiero confrontar a Ricardo, Ricardo me saluda y yo soy falso y lo saludo. Pero mentira, yo quiero matar a Ricardo. O sea, usted me está entendiendo. Estoy siendo sincero. Pero yo dije, la Biblia dice, dejen toda falsedad y digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y yo voy a mi reunión con la palabra y digo, amado, como dice la palabra del Señor, dejando toda falsedad, hablar verdad con tu hermano, porque somos parte de un mismo cuerpo. Y yo quiero decirle lo siguiente, Señor, eso fue glorioso. Sí, glorioso. La operación fue un éxito, pero fracasó el paciente. ¿Y cuál fue la enseñanza mía de todo esto? Que a veces Dios nos manda a nosotros a que reconozcamos y pidamos perdón. Pero que pidamos perdón aun cuando no nos corresponde pedir perdón. Porque lo que yo recibí fue que me dijeron a mí literal en mi cara, mire, usted tiene una cosa, usted no tiene nivel. Yo, ¿cómo? Usted no tiene nivel. Yo, ¿está bien? Y yo mi respuesta fue, ¿verdad? ¿Usted sabe qué? Yo no tengo el nivel. Pero como yo quiero llegar al nivel, es que yo estoy hablando con usted de frente. Porque la única manera de nosotros crecer y madurar y avanzar y sanar es que hablemos siempre la verdad. Y aunque yo no tengo la culpa, yo vengo y le pido perdón. Perdóneme si en algo le he ofendido, perdóneme. Y yo sé que usted está diciendo, por eso me parece absurdo, porque la culpa no está en mí. No fui yo que cometí una falta, no fui yo que chismeé o que calumnié, sí, no fuiste tú. Pero te digo algo, a veces nosotros vamos a tener que hacer las cosas porque cuando nosotros pedimos perdón, sin nosotros tener la culpa, llevamos al que cometió el hecho a reflexionar. Tú lo estás ayudando. Porque cuando esa persona llegue, se va a restregar en su bajez y va a decir, Dios mío, pero Ricardo no tenía que pedirme perdón y me pidió perdón.
Y cuando viene a ver, esa persona va arrepentido donde te pide perdón. Eso es el resultado de lo que Dios quiere. Porque nosotros estamos aquí llenándonos de la palabra del Señor para que la palabra de Dios constantemente nos ayude en cada área de nuestra vida. Porque si Cristo, escuche bien esto, si Cristo murió en la cruz del Calvario y asumió tu culpa y asumió tu responsabilidad por lo que tú hiciste para reconciliarnos con Él, qué poderoso es cuando un hijo de Dios asume la culpa del otro para buscar una reconciliación con alguien que forma parte del cuerpo de Cristo. Qué poderoso es eso. Eso es poderoso. Eso es carácter, eso es humildad. Eso es nosotros, señores, actuar conforme a la altura de lo que nosotros somos, el cuerpo de Cristo. Y sí, yo sé, hay cosas que no te hacen sentido, pero son sabias. Hay cosas que no lucen justas. Usted dirá, no fue justo. Tu reunión, lo que sucedió no fue justo, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para todo aquello que se quiera levantar. Por esto es lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Que así mismo como Cristo se despojó de su gloria, señores, de su trono, y vino aquí como un hombre, como un humano, y se humilló, y se humilló, y se humilló. La Biblia nos dice que existe en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? ¿A qué tú estás dispuesto a morir para tú cumplir con el llamado de Dios como iglesia y a estar nosotros siempre unidos en Cristo Jesús? Y ese es el mensaje. Y este mensaje no te va a servir solamente para los conflictos que tú tienes aquí, que puedas tener las diferencias. No, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, si tienes una empresa, para que tú puedas, como con humildad lidiar y buscar que todos podamos llegar a esa unión perfecta y a ese vínculo perfecto que es Cristo. Y fíjense cómo dice en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Libérense de toda amargura, de toda furia, ay sí, de todo enojo, de toda palabra áspera, de toda calumnia, de toda clase de mala de conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense los unos con los otros, tal como Cristo también a ustedes lo perdonó. Y hay otro versículo en la Biblia que nos dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. O sea, no permitamos que un enojo, que alguna situación dure mucho tiempo en nosotros sin resolverlas. Cuando nosotros leemos esto, esto no quiere decir que vamos a evitar el enojo. No podemos evitar el enojo porque es un sentimiento o es una emoción que llega prácticamente a tu vida. Ahora, tú sí puedes tomar la decisión de qué tú vas a hacer con esa emoción y ese sentimiento. ¿Qué vas a hacer? La Biblia nos habla a nosotros del dominio propio. Tienes que aprender a controlarlo de manera apropiada. Porque si nos descuidamos y comenzamos a hablar y le damos rienda suelta, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a destruir relaciones con propósito, relaciones realmente significativas. Y el objetivo de nosotros como cuerpo de Cristo es que más que destruir relaciones, es construir relaciones. Edifiquemos, iglesia, y no destruyamos relaciones. Aquí todos somos diferentes. Aquí hay personas de diferentes clases sociales. Aquí hay personas con pensamientos distintos, inclinaciones políticas diferentes. Y posiblemente la gente hoy en día en el mundo se enfoca demasiado en ¿qué nos diferencia? Apariencia, color de piel, estatus social, de dónde tú naciste, cómo te criaste. Esas cosas pueden diferenciarnos a nosotros. Pero ¿sabes algo? Hay un llamado que nosotros tenemos. Y fue el llamado que se les hizo a esa primera iglesia. Que en vez de tú enfocarte en qué es aquello
que te divide. Que tú mejor te enfoques en qué te une. ¿Qué te une con tu hermano? ¿Cuál es la razón por la cual todos nosotros hoy estamos aquí en esta mañana? Y aquello que nos une es que nos une un Dios. Nos une un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Pero nos une a nosotros un propósito. No pensemos en qué nos divide, pensemos en qué nos une. Cuando tengas un problema en tu matrimonio, no trates de buscar la razón. No se trata de si él tiene la razón o ella tiene la razón. Lo que tiene que reinar es lo que piensa Cristo y lo que Cristo ha establecido en su palabra. Si Cristo es lo que nos une, vamos a hacer todo lo necesario por mantener el vínculo perfecto de la paz. Vamos a cerrar nuestros oídos al chisme. Cuando escuchamos algo de alguien, vamos a servir en vez de aquellos que le echan leña al árbol caído. Vamos a servir nosotros de mediadores, de pacificadores. Porque si el Cristo de la verdad es el que está en nosotros, si el Dios de la verdad es el que está en nosotros, que está prácticamente en nuestra vida, nosotros tenemos, señores, un alto compromiso de comportarnos en verdad, de hablar la verdad de Cristo en nuestras vidas. Por algo somos iglesia. Y a veces hemos perdido tanto el tiempo, señores, en discusiones vanas, en malos entendidos innecesarios que se resuelven simplemente con una conversación, con simplemente aclarar. Todos los que estamos aquí tenemos algo. Y si nosotros fuéramos así como Cristo, entendiéramos lo siguiente: que posiblemente alguien que tenga una actitud diferente a ti no lo está haciendo porque él quiera ser así. ¿Por qué no pensamos cómo fue su historia? ¿Cuál es la historia de esa persona? ¿Cuál es el background de esa persona? Porque al igual, tú también tienes un pasado. Y muchas de tus actitudes y de tu carácter y de tu temperamento tiene que ver también con esa historia, la cual Dios la está cambiando y Dios está haciendo algo nuevo hoy dentro de ti. Por eso somos iglesia. Y la iglesia no es un accidente. La iglesia no es un plan de Dios a última hora. La iglesia fue muy bien pensada por Dios, con un propósito. Y Dios había determinado desde la eternidad, ¿sabes qué? Dios había determinado desde la eternidad manifestar su gloria, manifestar su poder, manifestar su sabiduría. ¿Tú sabes qué? A través de la iglesia. Y esa iglesia somos tú y yo. Entonces la iglesia no es cualquier cosa. Hay un plan. Así como Jesús oró al Padre, le dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El plan de Dios es que nosotros, por medio de la unidad que reflejemos ahora en el cuerpo de Cristo, nosotros llamemos a otros más que vengan a esta casa. Y que nosotros demos el amor que no se puede ver allá afuera. Que nosotros reflejemos la unidad que no se puede ver realmente allá afuera. ¿Y sabes qué? Yo pienso que con este mensaje hoy tenemos un gran reto. Porque a veces no queremos resolver un conflicto porque no nos gusta confrontar. Es más, déjeme decirle, a mí me encanta ahora confrontar. O sea, hablar bien. Pero no porque yo quiera, sino porque yo tengo que ser obediente a lo que Dios dice. Hay cosas que yo quisiera evitar, pero yo tengo un compromiso y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados. Y mi llamado es comportarme a la altura de ese llamado y de esa posición que Cristo a mí me ha dado. A veces no queremos confrontar los conflictos porque no estamos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado. O simplemente porque no estamos dispuestos a arreglar el problema o hacer algo para solucionar eso que nosotros hemos hecho.
Pero la Biblia nos dice que Dios dice en su palabra que Él da gracia al humilde y Él resiste a los soberbios. Y Él dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y Él quiere que nosotros caminemos como una iglesia humilde, que así como Cristo nos amó a nosotros, asumió una culpa, se humilló para reconciliarnos con el Padre, así dentro de nosotros el sentir de la iglesia es que nos humillemos delante de la presencia de Dios, que no busquemos tener la razón. Cuando buscamos tener la razón, se evidencia la ausencia de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, si tú dices hoy y reconoces, wow, he luchado porque siempre quiero tener la razón, siempre quiero salir ganando, esta es la oportunidad para que tú le digas: Cristo, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Cristo, yo quiero que tú estés en mí. Que tú le digas: yo quiero ver tu gloria en mi vida. Y la gloria, como yo le expliqué, yo quiero que tu carácter sea reflejado en mi vida, que yo pueda morir y que yo tome mi cruz. Yo me someto a ti, Señor, y yo estoy dispuesto a humillarme aún más, para que toda la gloria que se vea no sea la mía, sino la tuya, Cristo. Porque este es el llamado que tenemos nosotros como iglesia. Y ¿sabes algo? El mayor reto que tú tienes, ¿sabes cuál es? Hoy mismo, o cuando llegues, cuando terminen estos minutos de mensaje, ¿a quién tú tienes que pedirle perdón? ¿O cuál es esa persona que tú tienes que perdonar? ¿Cuál es esa persona, ese líder que con una actitud te ofendió? Ve, háblalo, confróntalo con amor, busca la reconciliación. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos, que así como crecemos en la palabra, podamos también nosotros crecer en carácter. Yo no sé quién se pone de pie en esta mañana y dice: Señor, yo estoy aquí listo para humillarme. Vamos, ¿quién se pone de pie y le dice: Señor, yo estoy aquí porque yo quiero que tú seas el centro de mi vida? Vamos, ¿quién se atreve a decirle: Señor, así como tú te entregaste, hoy yo entrego el orgullo? Vamos, alguien que levante sus manos y le dice: yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia unida. Vamos, si alguien sabe que tiene que humillarse, que reconocer que ha estado mal, que ha actuado mal, vamos, esta es la oportunidad para que tú le digas: Señor, yo quiero más de ti, menos de mí, Señor, menos de mí yo quiero. Yo quiero ser esa iglesia, yo quiero ser esa iglesia unida, que no importa los pensamientos, estoy dispuesto a echar a un lado mis pensamientos, Señor, para yo hacer lo que tú quieres, para yo hacer tu voluntad en mi vida, Señor. Vamos, en este momento yo quiero que tú le cantes al Señor y que tú le digas: tú eres el centro, yo quiero que seas el centro. Vamos, ¿quién quiere el carácter de Cristo ahora en su vida? Vamos, díselo en este momento.